¿Qué hora es? Es la hora de contarnos la novela de nuestras vidas. En este lugar se cruzan todos los caminos, todos nuestros ríos dan a un solo corazón. Ya no importa la distancia, aquí nos escuchamos, hoy todos estamos en la misma habitación. Tengan sus oídos y sus alas abiertas y vamos a escucharnos y a encontrarnos y a sintonizarnos. Vamos a abrazarnos con palabras y a conectar en el mismo lugar. La hora nacional. Cada vez se percibe en las calles un movimiento que hace un año no había, querida Nora Huerta. Vemos más automóviles y gente que transita con cubrebocas en las ciudades y poblados. Las actividades están retomando poco a poco su ritmo y se rompe el silencio de algunos espacios, Pepe Gordon. Aunque el movimiento cotidiano retoma su cauce económico y social, tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias al pie de la letra, porque no hay que olvidar que seguimos en pandemia. Y estos tiempos inéditos obligaron a muchas personas a reescribir el curso de su destino y a moverse dentro de su propia historia para salir adelante. Y en la biblioteca de nuestra memoria quedarán grabadas las imágenes que han marcado estos días, como la entrega y sacrificio del personal médico, así como el amor de las familias y de los amigos que se unen para apoyarse mutuamente ante las pérdidas que hemos sufrido. Pepe, ¿qué te parece si entramos a este parque para sentarnos y reflexionar acerca de lo que ha pasado en nuestras vidas? Oye, Nora, creo que hay un gato que nos está tomando fotos. ¿Un gato? Sí, estaba justamente ahí. Qué extraño, Pepe. Bueno. Fíjate, Nora, que justamente lo que acabamos de hacer es darle un pequeño giro a este paseo para continuarlo en este hermoso parque. Y lo mismo ocurre en la vida, Pepe. Para darle continuidad, cambiamos el rumbo cuando la lógica no coincide con la historia que queremos. Y justamente platicaremos con la dramaturga, actriz y escritora Conchi León sobre cómo movernos para contar nuestra propia historia y cómo ésta toca la vida de las demás personas. Y en la música escucharemos las canciones interpretadas por Carlo Meucci. ¡Ahí está de nuevo el gato! ¡Ay! Nos tomó una foto. Bueno, pues espero que haya captado nuestro mejor ángulo, Pepe. Oye, fíjate que también la continuidad es fundamental en el tema de la educación en estos días de pandemia. Y gracias al trabajo, amor y entrega del personal docente, el aprendizaje sigue su curso a través de la educación a la distancia. Lo hace apoyado en la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 3, donde se ha fortalecido la capacitación de 1,5 millones de maestras y maestros en habilidades digitales y en la formación del estudiante dentro de esta nueva modalidad educativa. Y cuando el semáforo se encuentre en verde y las condiciones sanitarias lo permitan, la prioridad será fortalecer una educación mixta, presencial y a distancia. Para más información, pueden consultar la página aprendeencasa.cep.gov.mx. ¿Otra vez? Nos volvió a tomar una fotografía, Pepe. Ahí está de nuevo el gato paparazzi. Nora, aquí viene, vamos a preguntarle qué quiere. Buenas noches. Ustedes sigan actuando natural, como si no estuviera aquí. ¿Y tú quién eres? Soy Gatolomea Parda,
Fotógrafa, o más bien gatógrafa profesional, señor. A ver, muévase tantito para adelante para que le pegue mejor la luz. ¿Y para qué nos tomas fotos? Olvídalo, Pepe. Ya se escabulló entre los arbustos. Ay, aquí hay gatógrafa encerrada. En fin, amigas y amigos, escríbanos por favor. El Twitter es @lahoranacional. Por Facebook estamos en La Hora Nacional Oficial y busquen la pestaña que dice Más y píquenle donde dice Videos. Y también estamos en YouTube. Estamos en La Hora Nacional Oficial y tenemos un podcast que podrán encontrar en lahoranacional.gov.mx. Vale mucho la pena. Y es momento de abrir el libro de nuestras vidas para reescribir la historia que queremos. Aquí, en La Hora Nacional, crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El efecto mariposa. Pepe, ¿te has puesto a pensar en tu vida como una novela? ¿Qué título tendría? ¿Cuál sería la portada? ¿Qué capítulos tendría? Esta es una pregunta muy interesante, Nora. El problema es que a veces no se nos da saber el tipo de historia que estamos haciendo con nuestras vidas. Como la vivimos a pedacitos, en fragmentos, no nos damos cuenta de la continuidad que tiene nuestra película o novela. Ese problema de la continuidad es crucial para entender bien nuestras historias. Es un problema de montaje que a veces es desaseado. ¿Un montaje no entiendo. A ver, ¿por ejemplo qué? Bueno, en las películas de Juan Orol, por ejemplo, podemos ver a un héroe que entra a un edificio con un traje negro. Cuando sale del edificio, después de acabar con los gángsters, su traje ya es de color blanco. No se trata de ningún simbolismo, sino simple y sencillamente del descuido, desinterés por la gramática del cine y falta de atención con que producía sus cintas. Sus errores de continuidad rebasan lo involuntario. No hay tiempo para segundas tomas. Va como va. Es cierto. Por eso en el cine profesional, para tratar de evitar esos errores de montaje, se ha creado el puesto de supervisor de continuidad. Su tarea es tomar los apuntes necesarios para saber, por ejemplo, en qué rincón de un cuarto asesinaron a una persona durante la filmación de una escena. Así, al día siguiente, al reanudar la filmación, el cadáver debe encontrarse exactamente en el mismo lugar. De lo contrario, en la proyección de la película veremos un salto. El muerto aparece de pronto en otro lugar de la habitación sin razón aparente. Y lo paradójico es que a pesar del ejercicio riguroso de cuidado, la mente juega a ser Juan Orol de manera involuntaria. A este fenómeno se le conoce como ceguera frente a los cambios. Hay cinéfilos que se especializan en atrapar y coleccionar los errores de continuidad. Un ejemplo, en la película Pretty Woman, hay una escena en donde Julia Roberts está desayunando con Richard Gere. Ella toma un croissant que se convierte en pancake cuando le da una mordida. Genial. Otro ejemplo, Pepe, me acuerdo que se dio en la primera película del Padrino, tan escrupulosamente vigilada por su director Francis Ford Coppola, en donde aparece, entre otros errores de continuidad, uno en el que el parabrisas del carro de Sonny, el primogénito del Padrino, es acribillado por el fuego de las ametralladoras. Cuando los guardaespaldas llegan al lugar de la escena, el parabrisas está milagrosamente intacto. Bueno, y es que la tragedia en realidad son los problemas de continuidad en nuestras propias vidas. Tratar de conocer el tipo de película que estamos haciendo con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, identificar las partes apasionantes de nuestras historias, darle cierta continuidad a nuestros deseos. Aunque la vida es cambio y siempre aparece lo inesperado, hay que tener cierta continuidad, persistencia en nuestras vocaciones, en nuestros afanes y llamados, que nos permitan dar lo mejor de los dones de los personajes que somos. Pepe, cuando nuestras vidas se aprecian como una novela que tienen ciertos hallazgos y misterios, descubrimos que nuestras biografías pueden ser muy valiosas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Así es, Nora. Descubrimos que todos estamos dentro de todos. El novelista Isaac Bashevis Singer decía: habla de tu aldea y serás universal. Pues lo mismo sucede con nuestras biografías. Habla de tu intimidad y descubrirás que es la intimidad del otro. Compartimos las mismas pesadillas, esperanzas y sueños.
Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Ay. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Espero que las fotos que nos toma Gatolomea Parda no sean para hacernos memes. Bueno, y si así fuera, que nos los comparta. Pero no lo creo, Pepe. Tienes razón. Se ve una persona seria, o más bien una felina seria. ¿Saben qué? Con ustedes no se puede. Es imposible captar su esencia porque inconscientemente posan y así nunca saldrán con naturalidad. Bueno, pero ¿exactamente para qué quieres las fotos? Quiero captar lo que no se ve a simple vista, Nora y Pepe. Las pausas de la historia. ¿Las pausas de la historia? Ahí se los dejo de tarea. Ay, volvió a desaparecer, pero ahora entre los libreros de la cabina. Yo creo que lo que quiere es captar los pequeños momentos que aparentemente pasan desapercibidos, pero que disfrutamos de manera muy íntima. Sí, claro, como perdernos por un instante en el reflejo de las nubes en un lago, o al observar las gotas de lluvia resbalando por el vidrio de la ventana, y estas imágenes, aparentemente sin importancia, también son parte de la novela de nuestras vidas. Sí, Pepe, y de las historias que nos mueven y que resuenan en otras personas, de nuestros momentos íntimos y también de nuestras tragedias. Precisamente, platicaremos al respecto con la gran dramaturga, actriz, docente y directora, Conchi León. La entrevista. Y es un gusto recibir en la Hora Nacional a una de las plumas más importantes que tenemos en este país en la escena mexicana. Ella es la dramaturga, actriz, directora, Conchi León. Bienvenida a este programa, Gracias. Conchi. Todo México tiene que saber quién eres. Conchi, entremos de lleno al tema. Eres una mujer que escribe, que ha escrito teatro durante muchos años y has utilizado tu vida para alimentar tus escenas, para alimentar tus historias, y hemos llegado hasta el punto que se conoce como biodrama. ¿Podrías decirnos qué es y qué ha significado para ti prestar un cachito de tu vida a la escena mexicana o prestar tus experiencias, prestar tu vivencia para nutrir a la escena? Cuéntanos qué es el biodrama y cómo ha funcionado en tu desarrollo profesional. El biodrama es digamos que un género que desarrollan en Buenos Aires. Yo estuve en Buenos Aires cuando estaba como en su apogeo, la creadora del biodrama. Vi algunas obras y me parecieron muy interesantes. Las biografías siempre han sido apasionantes para mí. Yo sí creo que toda vida puede ser contada, pero como dice García Márquez, la vida no es como sucede, es como la cuentas. Entonces, encontrar la manera de contar esa vida, y hay algo en mí que se quedó atorado, que siempre quise ser periodista y entrevistar gente y conocer sobre todo las historias de mujeres y cómo han podido seguir, transformar. Sabemos que vivimos en un país bordeado de machismo y de violencia, y eso yo lo sé desde el momento de nacer con la historia de mi madre. Entonces, mi madre y mi abuela siempre contaban historias de sus primas, de sus tías, de la vecina, de esta, de la otra, y todas esas historias estaban bordeadas por violencia, y para mí era importante que esas voces que habían sido calladas a golpes se pudieran escuchar, y entonces realmente yo me convertí como ese depósito en el que después entré al teatro para que se escucharan las voces de estas mujeres. Y después me reclamaron que siempre contaba la historia de alguien más, que porque no contaba la mía, y entonces decidí también empezar, aunque siempre cuento historias de mi mamá, de mis hermanas, mías, pero muy específicamente en Cachorro de León contar la historia con mi padre. Y después me volvieron a criticar, entonces ya me di cuenta que siempre nos van a criticar, hagamos lo que hagamos. Por eso hay que hacer lo que queremos y no escuchar a los demás. Entonces, sí me apasiona muchísimo. Jorge Volpi dice que la mejor manera de empezar una historia es con otra, y yo lo creo firmemente. Creo que las historias nos hablan todo el tiempo, y pues a mí me encanta. Siempre es un camino que desde que inicié a escribir teatro, lo inicié así y me resulta fascinante. Conchi, a partir de escribir nuestra propia historia y de reconocerla, ¿es posible cambiarla?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el teatro tiene toda una labor sanadora, catártica. Claro, hace poco me decía uno de mis alumnos, maestra, ¿el teatro cura? Sí, pero también ve a terapia. No le dejes toda la responsabilidad al teatro, ¿no? El teatro, qué culpa. Creo que sí, creo que de pasar muchas veces la historia y poder verla desde otros puntos te hace llegar justo a otros lugares e ir sanando un poco, como que la herida interior, creo yo que es la más difícil de sanar, al exhibirla un poco, hay una sanación colectiva. Es increíble cómo nos reflejamos todos. Uno cree que fue la única en tener un papá alcohólico, violento y encantador, y resulta que ese es el, no sé, 70% de la figura paterna de una generación en este país. Oye, Conchi, ¿cómo podemos movernos de las historias que siempre vivimos precisamente al hacer estas técnicas de biodrama, al ver nuestras vidas como novelas, en donde podemos apreciar hacia dónde se dirige nuestra historia y tal vez quizás cambiar 1 milímetro para transformarlas? Pues yo creo que lo he dicho, cambiar el final. Podemos cambiar el final, ¿no? Podemos cambiar la decisión de algún momento. Esa es la maravilla de la ficción, porque si bien parto de las historias reales, también hay juegos de ficción, porque ese es nuestro trabajo. El teatro principalmente es ficción, y a mí me gusta que las historias estén atravesadas por la ficción, porque precisamente podemos compartir un poco más con el espectador y cambiar la historia, quizá no a un lugar feliz, final feliz, porque eso ya nos lo vendieron todo el tiempo las novelas y ya no lo queremos, pero sí quizá un lugar de aprendizaje en el que digamos que no todos tenemos que pasar ahí, y bueno, que quizá esa historia nos sirvió para aprender ciertas cosas. No deja de ser para mí complejo esto de que aprendemos de las historias. Alguna vez una señora que visité en un albergue de mujeres violentadas me dijo que 20 años de violencia le habían servido para entender que su marido no tenía por qué violentarla ni abusarla sexualmente. Y yo decía, ¿pero por qué necesitó 20 años si la primaria la hacemos en 6 y la secundaria la hacemos en 3, ¿no? Y quizá eso desearía, que una obra de teatro nos ahorre, o una novela o una historia de mujeres les ahorre a otras mujeres 20 años de esa vida, que al menos sean 3 como en la secundaria. Que nos funcione como un espejo, ¿no? Claro, totalmente, es como la máxima ambición del teatro. ¿Por qué escribir sobre la historia de las mujeres, Conchi? O darle la voz a las mujeres. Se los debo a mi abuela y a mi mamá, se los debo. Ellas fueron mujeres que siempre se consideraron débiles, siempre creyeron que no, a nadie les importaba, no le importaban a nadie, que eran mujeres que solas no podían, y sin embargo eran mujeres que trabajaban de sol a sol para mantener a sus hijos, y además llegaban a recibir las golpizas y los maltratos de mi papá o de mi abuelo. Mi abuela se separó varias veces, pero pues también tenía esta cosa que se buscaba violentadores. Se los debo a mis hermanas, se los debo a muchas mujeres que conocí, porque ellas han sido como el gran ejemplo tanto de lo que quiero decir como de lo que no quiero ser. Yo no quiero ser esa mujer sacrificada, no quiero alimentar esa imagen del sacrificio. Un poeta lo decía muy bien y me resuena mucho. Mi madre era de las que se quedaba sin comer para darle a sus hijos, ¿no? Me lo quito de la boca para dármelo a mis hijos. Y el poeta decía, eso no creo que enseñe algo bueno. Yo creo que hay que enseñarle al hijo, tenemos esta manzana y la vamos a partir en la mitad. Mitad tú y mitad no, yo. Y no, tú te lo vas a comer todo y yo me voy a quedar con hambre. Porque vivimos en un país donde hay mucha gente que muere de hambre, porque no nos enseñaron a dividir la manzana a la mitad, o aunque sea a un pedacito, pero que nos toque a todos. Entonces se los debo a ellos y a todas esas mujeres que he visto morir en medio de la violencia, o que siguen ahí en medio de la violencia, considerando que ese es el destino. Y el destino de ninguna mujer es la violencia, jamás. ¿Es distinta la historia contada por un hombre a cuando es contada por una mujer? Totalmente. Cuando los hombres cuentan las historias, la mayoría, por supuesto, no hay que generalizar en todo, tenemos muchos héroes. A un amigo español me platicaba que su abuelo, cuando sobrevivió la guerra, cuando hablaba de la guerra, él decía que él no se había rendido y que lo habían metido al calabozo y se había quedado de pie, mirando fijamente a los guardias para que se avergonzaran de haberlo metido al calabozo. Y su abuela, esposa del abuelo, contaba que ella tenía 5 niños y estaba embarazada,
y entonces iba todos los días al cuartel donde estaba su marido preso, se amarraba el vestido para que le notara más la panza y ahí se quedaba de pie con sus hijos desde que amanecía hasta la noche sin que comieran los niños bocado. Entonces, que les quedara claro que sus hijos no habían comido porque su padre estaba ahí preso. Y a la semana sueltan al abuelo y el abuelo dice que lo soltaron porque nunca se rindió. Y la abuela solo bajaba la cabeza y contaba esa historia por lo bajo. Yo creo que las historias de las mujeres nos hablan de la fortaleza de las mujeres y de niños que se hubieran muerto de hambre si su madre no los hubiera agarrado de la mano y los hubiera llevado a protestar. Conchi, tú has trabajado con muchas mujeres en distintos ámbitos, desde mujeres en reclusión hasta mujeres en albergues que han sufrido violencia. Para todas las mujeres que en este momento nos están escuchando, niñas y niños, ¿qué brújula les podemos dar para hacerles sentir, uno, que no están solos ni solas, y que puede haber esta especie, como decía Pepe, esta manera de movernos un poco de ese lugar? A mí me impacta mucho que las mujeres que sufren violencia no pidan ayuda porque les da vergüenza. La vergüenza la debe sentir el violentador. La vergüenza la debe tener una sociedad que no ha sabido cómo bajar los índices de violencia. Ninguna mujer violentada debe cargar con violencia. Lo que sí debe tener es la conciencia de pedir ayuda. Nos han hecho creer que pedir ayuda es de débiles, es de que si tú te metiste allá, es tu problema resolverlo. No siempre se puede solos. Y cuando tú pides ayuda, es increíble todas las manos que se levantan para ayudarte. Y a veces esas manos no están en tu familia, no son la persona que crees que amas, no es tu mamá, no es tu vecina. A veces la ayuda llega de muchos otros lugares. Hay líneas de ayuda para mujeres. Yo lo primero que les recomendaría es hacerse a un lado de la culpa, de la idea de que van a burlar de ellas porque saliste con un flamante marido y resulta que es un golpeador. Eso que importa, no es la única que lo pasa. Pedir ayuda siempre, que no es de débiles, buscar la manera de salir de ahí. Que la violencia no es algo normal y que la violencia deja cicatrices que llevan años en sanar. Conchi, y en este marco, hablemos de la importancia del humor precisamente para entender nuestras historias con otra perspectiva. Totalmente, el humor es sanador. Creo que ahora mismo en la pandemia, para mí era muy importante compartir espacios de humor con la gente porque nos alejaba de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, de la incertidumbre, de no conocer los tiempos. Aprender a reírse de uno mismo es increíble y ese es un gran regalo que me dio mi padre, este hombre violentador y alcohólico, pero tenía un sentido del humor increíble. Bien lo dice Molière, hacer que se rían para que abran la boca y les pongamos la purga. Entonces, saber reírse de uno mismo es un privilegio, no hay que tomarse tan en serio nada. Creo que la risa es algo que nos están robando los políticos porque ya pueden ser más chistosos que nosotros, puede ser tan irreal lo que dicen que ya no hay manera, nos reímos para no llorar. Pero de manera personal, abrazar al humor es increíble. Por eso, para mí es muy importante poder compartir espacios de humor como los que he podido compartir con las Reinas Chulas, con Nora, con otros grandes artistas de la comedia y del cabaret, porque es un prisma extraordinario la comedia, es un privilegio. Y no sé por qué razón siempre se ha considerado la comedia como un género. Este cómico, esta cómica, qué maravilla ser un comediante en este país tan golpeado y tan adolorido y pensar que podemos llevar al público un poco de paz en medio de este caos y este dolor. Lo que tenemos que aspirar es a vivir en paz. Así es, Conchi, de verdad te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Hora Nacional, en donde nos hablas precisamente de la posibilidad de transformar nuestras historias, cambiar los dramas y tragedias de nuestras vidas, aunque sea por 1 milímetro, para ver que realmente nuestras historias pueden ser distintas, pueden ser historias sin violencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Del rock al ranchero y del urbano al cumbión, hay un solo paso. Y ese paso es cambio de ritmo. Amigas y amigos, vamos a escuchar una canción del cantautor de balada Carlo Meucci. Esto se llama A ti. ¿Cómo encontrar
donde termina el mar y construir paredes con la lluvia. ¿Cómo traducir el fondo de tus ojos y el lenguaje de tu pelo a contraluz? ¿Cómo te regalo un puño de estrellas y cuelgo en tu cuarto una luna llena? ¿Qué puedo decirte si el rosa en tus labios es el sueño de otros muchos como yo? A ti, te quiero a ti. No me importa tu belleza, yo quiero tu corazón. A ti, y solo a ti, quien descubra los misterios de tu amor. Quiero ser yo. Y si yo pudiera, te atraparía una nube, te daría envuelto un atardecer, me robaría tus huellas por donde pisarás, coleccionaría tus risas y los pliegues de tu piel. A ti, te quiero a ti, no me importa tu belleza, yo quiero tu corazón. A ti, y solo a ti, a quien entregues por primera vez tu amor. La hora nacional. La hora nacional. En estos días de pandemia, la educación ha tenido que reinterpretar sus modelos para que el aprendizaje llegue a todos los rincones del país de la mano y entrega del personal docente. Y lo hace apoyado en el programa Regreso a Clases Aprende en Casa 3. Mientras no se puedan tener clases presenciales, la educación se llevará a cabo por televisión, radio, cuadernillos de trabajo e internet. Hay que destacar que todos los contenidos de los programas los ha elaborado la Secretaría de Educación Pública con la participación de maestras y maestros que fueron seleccionados por reconocidas instituciones de formación magisterial. Para más información pueden ingresar a la página aprendeencasa.cep.gov.mx. La hora nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Y bueno, es momento de escuchar la cápsula de Cecilia Blanchet, que nos permite asomarnos al universo de la niñez en condiciones de vulnerabilidad. Yo siempre he dicho y he pensado que cuando algo se hace bien, hay que repetirlo, hay que replicarlo, hay que hacerlo otra vez, porque quiere decir que vas a hacer algo que ya funciona. ¿Sabes quiénes tienen la receta de la felicidad? Los niños. Sí, los niños. Ellos saben perfectamente cómo se disfruta la vida. Un niño ama a manos llenas, sin distinción de clases sociales, color de piel, ropa de marca o carro del año. Un niño siempre te amará porque en su corazón solo hay amor. O a un niño le da igual si le marcas por un teléfono caro o uno público. Él solo va a desear una cosa. Él solo va a querer una cosa. Él solo querrá escuchar tu voz. Eso es lo más importante para un niño. La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Amigas y amigos, nos despedimos de las estaciones, no de todas, donde en la próxima media hora se mudarán a las producciones locales. Nosotros continuamos en algunas estaciones de radio con esta edición. También a través de YouTube en La Hora Nacional Oficial y mediante Facebook en La Hora Nacional Oficial. Busquen la pestañita que dice más y ahí encontrarán la sección de videos. Quédense con nosotros porque en la próxima media hora hablaremos de cómo entiende la ciencia la ceguera ante los cambios y también recordaremos al gran escritor Juan Rulfo a 104 años de su nacimiento. Además, conversaremos con el cantante Carlo Meucci
y continuaremos explorando la novela continua y discontinua de nuestras vidas para seguir creciendo en el conocimiento. Y volando con la imaginación. La Hora Nacional. La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Caminamos entre calles de tierra y piedras, casas blancas, tejas de barro rojo que arden con el sol, querida Nora Huerta. Y se escuchan murmullos que se entrecortan con el viento, como débiles señales de radio, Pepe Gordon. Amigas y amigos, venimos a Comala porque nos dijeron que por estas regiones nació un 16 de mayo un tal Juan Rulfo. Un gran autor que escribió la novela Pedro Páramo y que precisamente se desarrolla aquí, en Comala, un pueblo donde se entrecruzan la realidad y el mundo de los muertos. Aquí habitan fantasmas atrapados en la orfandad y en el abandono, y su historia puede invitarnos a movernos un poco para escapar de la soledad o bien asumirla con plena conciencia. Vernos en el espejo de un drama puede influenciarnos para reescribir nuestros destinos. Los personajes comparten nuestra misma problemática y se vuelve interesante porque alumbran otros caminos por los que podrían transcurrir las novelas de nuestras vidas. ¿Escuchaste, Nora? Por aquí debe estar la Gatolomea. Sí, alcancé a ver el flashazo. Y bueno, querida Nora, vamos a platicar con el cantante Carlo Meucci. La entrevista. Se supone que no debería de importarme dónde estés ni lo que tú haces. Y se supone que yo ya no formo parte de tu vida, porque tienes quien te cuide el corazón. Y con mucho gusto y mucho cariño. Carlo Meucci, ¿cómo estás? Sabemos que tienes una propuesta de baladas románticas, así que cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahorita en pandemia? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Pues mira, yo creo que definitivamente ha sido un reto, ¿no? Para absolutamente toda la humanidad, efectivamente, y así es como nos encontramos haciendo parte de ella. Ha sido un reto realmente muy complicado, ¿no? Todo lo vivido y todo lo sucedido y la manera de trabajar, y creo que prácticamente todas las restricciones que existen, bueno, pues se vuelve un tanto, pues mucho más complicado. Sin embargo, efectivamente, esta propuesta pues del romance, esta propuesta del amor que venimos a dar y que venimos a defender y que salimos a dar con tanto cariño, pues tuvimos que hacer la brecha para no parar y para realmente hacer un trabajo muy forzoso para la gente, para el público, para pues toda la audiencia que creo que han acaparado este producto y han acaparado estas canciones con mucho cariño y con mucho amor, lo cual agradezco profundamente. Oye, Carlo, ¿cómo plantear el romanticismo cuando estamos viviendo estos momentos de tanto desencanto? ¿Cómo se puede actualizar la posibilidad del romanticismo en tiempos tan críticos? Pues yo creo, entendiendo perfectamente que en estos tiempos tan críticos justamente nos damos cuenta de la importancia que es el amor, de la importancia que es tener una pareja o de lo bonito que es. Por lo menos yo creo que todos los seres humanos tenemos esa ilusión y vivimos con esa ilusión. Y bueno, nos toca enamorarnos, de repente desenamorarnos, nos toca vivir circunstancias que son de todos, pero creo que en este momento es un momento donde, bueno, pues efectivamente también es una prueba, ¿no? El darse cuenta, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo quieres estar en tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tanto vale la compañía de alguien? Y eso no se puede lograr si no es con romance y con amor, ¿me explico? Pues una relación al final, en conexión de alma, en enamoramiento real, eso es la única manera de lograrse. Oye, Carlo, y con esto que dices del amor, por ejemplo, ahorita que estamos en unos momentos donde las mujeres queremos otro tipo de amor, donde no estamos ya buscando el amor, digamos, el amor de Disney o el amor que nos han contado en los cuentos de hadas, ese amor que nos ha dañado, que nos ha hecho encerrarnos o sufrir por amor o estar celosas o decir yo ya quiero que ese hombre sea mío. ¿Cómo voltear ese amor que nos hace daño y que nos enferma?
Porque además es un amor que vemos en todos lados, en la publicidad, en el contacto con otras personas que han sufrido por amor. ¿Cómo deshacernos de eso? Tenemos que entender que de entrada somos seres humanos. Vamos a partir por esa premisa, ¿no? Y somos seres humanos que tenemos mucho miedo también. Y tenemos muchos sentimientos encontrados. Y entonces llegamos a una relación y realmente esperamos que todo sea en un color rosa, o esperamos que todo sea en un flow muy bonito, y dejamos que el tiempo pase y transcurra. Y de repente tenemos la mala costumbre de jugar muchos juegos y jugar muchos gamings en las relaciones. Pero creo que lo más importante para poder amar es saber soltar, ¿sabes? Yo no puedo amar con celo, no puedo amar con egoísmo, no puedo amar, vuelvo a lo mismo, la libertad es parte del amar, ¿no? Creo que la misma libertad del amor te da para entender, el amor es soltar, ¿no? Pues si yo te amo y tú no me amas, pues te tengo que soltar de la mejor manera, ¿no? Como lo dice la canción Se Supone, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y ese es el tema. Yo creo que el problema de hoy y el mío de hoy no es un tema de mujeres, ¿sabes algo? Es un tema de mujeres y hombres, es un tema completamente mixto. En el sentido de decir, tenemos miedo a enamorarnos. No queremos enamorarnos. Nos predisponemos a no enamorarnos porque sabemos que es la sensación más fuerte y más difícil de manejar y de dominar dentro de todas las sensaciones y sentimientos que podemos tener o experimentar en la vida, ¿no? Te enamoras de una persona libre, donde a lo mejor tus planes son distintos, donde a lo mejor tu manera de pensar es distinta. Bueno, si pasa el amor y pasó el ciclo, bueno, también tenemos que entender que, bueno, tenemos que ser compatibles en el amor. Carlo, muchísimas gracias por estas palabras para la Hora Nacional y esperemos estar en contacto. Cuídate en esta pandemia. Nos escuchamos pronto. Amigas y amigos, vamos a escuchar la voz de este cantante mexicano. Esto es Quise. Quise bajarte la luna, quise llevarte a mi mundo, tal vez cortarte las alas. Fue una idea equivocada. Para que nunca volaras, yo pretendí entregarte mi vida. Por quererte tener, yo dejé de escuchar que tenías en el corazón. Quise entregártelo todo, pero tú no querías nada, solo vivir el momento, nunca pensar en mañana. Tu idea de nosotros se convirtió para mí en un misterio y no supe entender quién pudiera saber los secretos de una mujer. Solo quise sentir que eras mía y pretender ser el dueño de tus silencios, tus sueños y tus pensamientos. Solo quise creer en nuestra historia. Me inventé un amor ideal, o quizás simplemente solo quise quererte, solo eso. Quise moldearte a mi modo y que llevaras mi nombre. No me dejó ver mi orgullo, que ya eras feliz con el tuyo. Quise atrapar tu alma libre, quise quedarme con todas tus noches, que vivieras conmigo cualquier fantasía y amarte cada amanecer. Sentir que eras mía y pretender ser el dueño de tus silencios, tus sueños y tus pensamientos. Solo quise creer en nuestra historia. Me inventé un amor ideal, o quizás simplemente solo quise quererte. Nada más, solo quise quererte.
La ovejita eléctrica radial. Pepe, hoy hemos estado hablando de los problemas de continuidad en el cine y en nuestras historias, como en las películas de Juan Orol, en donde al reanudar la filmación se olvidaban del color de la camisa que llevaba un actor en una escena y se ponía una de otro color en la misma escena cuando ya corría la película y de repente había un salto muy raro. ¿Cómo explica la ciencia que se den este tipo de errores, más allá del descuido? Fíjate, Nora, que esto se conoce como la ceguera frente a los cambios. De acuerdo con los psicólogos Christopher Chabris y Daniel Simons, la ceguera frente a los cambios ocurre porque es muy difícil cotejar todos los detalles visuales que se transforman de un instante a otro. Abarcarlos todos, tratar de ubicar los pormenores de lo que no ha cambiado, consumiría una energía enorme en el cerebro. El problema mayor para estos investigadores es que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos este tipo de problemas. Por decirlo de otra manera, tenemos ceguera ante la ceguera frente a los cambios. Y esto nos da la ilusión de que con una supervisión adecuada no se nos iría la liebre. Sin embargo, los errores de continuidad aparecen incluso en la vida cotidiana. En un estudio muy interesante realizado por Simons y por Levin en una universidad, un hombre se acercó con un mapa a consultar a otro que sería el sujeto del experimento sin que lo supiera. Le pide ayuda sobre la ruta que tiene que tomar para llegar a la biblioteca. Mientras nuestro buen samaritano estudia el mapa, pasan unos trabajadores que cargan una puerta de madera que se interpone entre los dos. En ese momento ocurre una sustitución. El hombre que pide ayuda es reemplazado por otro que tiene complexión distinta, ropa diferente y otro tipo de voz. Lo sorprendente es que cerca del 50% de los sujetos del experimento no detectaron el cambio. El 50% no se dio cuenta que cambiaron al hombre que preguntaba. Esto es increíble. Sí, Nora. De hecho, es por eso que algunos manipuladores y personas sin escrúpulos se aprovechan de los errores de continuidad que tenemos en nuestros cerebros. De ahí la importancia de los observatorios y lupas colectivas, de diversos ejercicios para combatir la desmemoria y la ceguera ante los cambios. Así, en los tiempos que corren, podremos ver que, a pesar de las dificultades que supone esta tarea, el cambio de traje al estilo Juan Orol que hacen algunos actores de nuestra sociedad ya no debe de tomar a los mexicanos tan desprevenidos, porque nos empezamos a dar cuenta de los errores de continuidad. La hora nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Los momentos íntimos sazonan las historias en las letras y en nuestras propias vidas, Nora. Claro, Pepe. Y así como hay partes álgidas y frenéticas en una novela u obra teatral, también entran en juego los silencios entrañables. Así es. Y esto lo podemos apreciar en las cintas del gran director de animación japonés Hayao Miyazaki, que ha realizado cintas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. Mientras transcurre la historia, por ejemplo en estas dos que has citado, hay partes donde se dedica espacio importante a los momentos de contemplación, en donde se aprecia cómo el agua corre por un riachuelo o el viento esculpe formas en los arbustos. Son los pequeños detalles que brillan y escapan de los lugares comunes, y precisamente esas singularidades son las que salpimentan los cuentos como los que presentamos en El cuaderno de los relatos maravillosos. Es muy bueno encontrarte con tu cuaderno doble raya de la infancia. Pero todavía más grato encontrarte con El cuaderno de los relatos maravillosos. Y bueno, a propósito del natalicio del escritor Juan Rulfo, les traemos un fragmento del cuento Lubina, del libro El llano en llamas. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado por esa piedra gris con la que hacen cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un puro decir, porque en Lubina
Los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde tan lejano. Dicen los de Lubina que aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, en tremolina, como si allá abajo lo hubiera encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas en la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces, uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Un fragmento de Juan Rulfo en La Hora Nacional. Amigas y amigos, escriban una historia de azar y destino y envíen sus textos breves a relatosmaravillosos2020@gmail.com para leerlos aquí. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Y ahora, amigos y amigas, escucharemos Pudo Ser, de Carlo Meucci. Ser el más hermoso de los sueños y no fue, se nos salió del alma casi sin querer, se escapó así de repente como agua entre las manos para nunca más volver. Pudo ser, pero nosotros no supimos cómo hacer y detener esa locura de no poder dejar de vernos, de hacer planes a futuro por no vivir un día a la vez. Pudo ser, esto pudo ser, pero de tanta pasión por desconfiar de tu pasado y tú del mío, por no cuidar lo que tuvimos. Pudo ser, pero se nos fue y así dejamos escapar un mundo bello por lastimarnos cada vez. Perdimos lo que pudo ser, lo más hermoso valioso de la mía. Pudo ser, pero nosotros no quisimos ver que los brazos son cadenas si no dejan un espacio, que es mejor amar despacio que vaciarse el corazón. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Pepe, a pesar de la pandemia, las niñas, niños y adolescentes toman clases a la distancia gracias al enorme esfuerzo y entrega del personal docente. Así es, Nora. Y lo hacen apoyados en el programa Regreso a Clases Aprende en Casa 3, y para fortalecer el aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública recomienda diseñar un horario de actividades y seguirlo al pie de la letra. También sugiere acondicionar un espacio de estudio cómodo y sin distracciones, además de acompañar, si es posible, a las niñas y niños durante sus clases. Y mantener comunicación con las maestras y maestros. Si tienen dudas, por favor ingresen a la página aprendeencasa.cep.gov.mx.
Pepe, y como cada domingo llegó el momento de escuchar nuestra radionovela Demandado en el mercado, que precisamente habla acerca de la equidad de género y diversidad sexual. demandado en el mercado. ¿Oyeron esa voz? Es de Doña Remedios, que es mi mamá. Fósforo, ven a ayudarme en el puesto, ándale, mijo. Sí que tiene voz fuerte en la comunidad. ¡Voy, mamá! Remedios, lleve sus remedios al 2x1, vara, llévela. Hola, Doña Remedios, ¿no ha venido la nena por aquí? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ponte alegre. Ay, sí, nada más me acabo de poner un susto bárbaro. Pero ¿no han visto a la nena? Es que yo estaba con ella y de pronto se me perdió. A ver, cálmate, te tomo la presión. Préstame tu brazo. Ay, pero necesito encontrar a la nena. Ay, ahorita vengo. Ay, ya me mareé. Ponte alegre, pues ¿qué te pasó? Ay, es que estoy trabajando aquí en la feria del aniversario del mercado y pusieron un puesto que qué bárbaro. A cualquiera le quita la risa. Ponte alegre, aquí estás. Ay, nena, es que te estaba buscando. Ay, Sí. Nena, estás pálida. Pues, ¿qué les pasó? Nos acaban de asustar horrible. es un puesto de tortura aquí en la feria del mercado. Sí, qué horror. Qué bueno que pudimos escapar. No sé cómo nos envolvieron para entrar. Voy a tener pesadillas para siempre. Yo también. Pues, ¿de qué es o qué? Ay, Doña Remedios, un stand donde ofrecen terapias de conversión. Le juro que es peor que la Santa Inquisición. Torturador, muestre nuestros métodos a estos pecadores y herejes para que dejen de lado sus costumbres de amarse y darse placer infinito con personas de su mismo sexo. ¡Qué horror! Amor y placer infinito, eso está mal. Pero aquí les haremos que retomen el camino del bien. Método de conversión número 1. Inyección de supresión de las hormonas incorrectas. Es decir, de las hormonas femeninas que su cuerpo, en tanto varón, no debe producir. Siguiente paso. Inyección de las hormonas correctas. Es decir, de aquellas que lo convertirán en un macho semental, potente y siempre caliente. Pero esa es una castración química. Pero si no les convenciese, también tenemos electrochoques. Y para las mujercitas tenemos otra bonita opción. Sexo heterosexual, reparador de la orientación equivocada. Con un poquitín de fuerza si fuese necesario. Pero eso es violación. En nombre del bien y de la santa moral, tenemos métodos más amigables. Están, por ejemplo, el encierro. Con un poquito de violencia si fuese necesario. Calma, torturador. No todo es violencia física. También hay verbal, psicológica y emocional. Hay obligarles a utilizar el silicio de metal. O sea, un cinturón con picos. Que os recordará todo el tiempo que no deben tener pensamientos pecaminosos con personas de su mismo sexo. Tendremos muchos rezos y música de alabanza. ¿Y tendremos porno heterosexual muy puerco? ¿Qué? ¿En pleno siglo XXI métodos de conversión? Sí, jefa, el doctor equitativo nos ha contado que muchas veces los propios papás llevan a sus hijos a pseudoclínicas y campamentos de ese tipo. Pero por el amor de Dios, además la orientación sexual distinta del heterosexual no es una enfermedad. Ese tipo de tratamientos pueden hacer mucho daño y llevar a las personas a la depresión, a la ansiedad o incluso al suicidio. Ahorita mismo llamamos a CONAPRED, algo se va a poder hacer, van a ver. En lo que quitamos ese puesto de tortura de la feria, vamos a estar al lado repartiendo información científica y laica. Faltaba más. ¡Remedios para abrazar la riqueza de la diversidad al 2x1! La hora nacional. La hora nacional. Nora, la vida es tan fragmentada que necesitamos realizar una pequeña pausa para poder apreciar los silencios y detalles que aparentemente pasan desapercibidos y que le dan continuidad y sentido a nuestras historias. Y esa visión nos permite ver con más amplitud nuestra vida, para identificar qué tipo de novela representamos y si podemos movernos un poquito para cambiar nuestro destino, o mejor aún, para reescribirlo. Vaya, hasta que te dejas ver, Gatolomea. Pues tuve que pasar desapercibida para poder captar con más claridad los momentos íntimos de la grabación de esta hora nacional. A ver. Pepe, mira qué buenas fotos.
¡Ay! Aquí vemos la complicidad de nuestros gestos. Y aquí cuando estábamos paseando en Comala, ¡mira! Y mira, aquí está cuando nos preocupamos porque no entraba la llamada con Conchi León. Mira. Gatolomea, eres como el gran fotógrafo mexicano Rogelio Cuellar, quien decía que él mismo era como un gato sigiloso, casi invisible, que hacía que ni siquiera te dieras cuenta de que te estaban fotografiando. Mi trabajo es escurrirme como una sombra felina para captar los momentos que nadie ve, pero que forman parte de la secuencia de nuestras vidas. Ay, pues muchas gracias por las fotos tan íntimas, Gatolomea. Están buenísimas. Muchas gracias. No, señor. Son 50 pesitos por cada una. Acepto efectivo o transferencia. Bueno, terminando el programa lo vemos. Pues ahorita juntamos dinero, Pepe. Y bueno, amigas y amigos, llegamos al final de este viaje dominical que nos invita a reescribir la novela de nuestras vidas. Escríbanos y reescríbanos, por favor. El Twitter es @lahoranacional. En YouTube estamos en La Hora Nacional Oficial y allí mismo pueden escuchar los programas anteriores. Valen mucho la pena. Y también tenemos un podcast que pueden encontrar en lahoranacional.gov.mx. Y antes de despedirnos, se quedan en compañía de nuestro talentoso juglar cósmico, nuestro entrañable y querido Fernando Rivera Calderón y su palomazo nacional. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí, en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. El Palomazo Nacional con Fernando Rivera Calderón. Cada uno de nosotros es el cuento que se cuenta, y puede ser un cuento de amor o un cuento de terror, y tú no darte cuenta que lo que importa es cómo lo cuentas, porque ese cuento te cuenta a ti. Te cuenta a ti. Es la historia que uno escribe, puede ser una tragedia o una comedia, lo que uno vive, y lo que importa es cómo la cuentas, porque esa historia te cuenta a ti. Te cuenta a ti. Cada uno de nosotros es el cuento que se cuenta. Cada uno de nosotros, un cuento al fin. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.